Ok. Ahí sí, ahí se ve. Déjame ver cómo lo muevo acá. Es el documento número 9, me dijo Miriam. Sí, el 9. Ok, perfecto, excelente. ¿Querés que yo Bueno, si me permiten, comienzo y luego me siguen ustedes. bueno, si no, si querés te Ok, lo... gracias. Vamos a comenzar con... Si no, si vos Ah, querés... bueno, Miriam, ayúdame, por favor. Claro, yo te leo y voy a hacer los comentarios, ¿eh? ¿Te parece? Perfecto, Bueno, perfecto, excelente. dale. Documento 9. Las relaciones del Espíritu Infinito con el universo. Cuando el Padre Universal y el Hijo Eterno se unieron para personalizarse, para existenciar a un ser personal, el Espíritu Infinito, en presencia del paraíso, se produjo una cosa extraña. Nada en esta situación de la eternidad inducía a presagiar que el actor conjunto se personalizaría como una espiritualidad ilimitada, coordinada con la mente absoluta, la mente del Padre Universal, y dotada de prerrogativas únicas para manipular la energía. Su nacimiento termina de liberar al Padre de las cadenas de la perfección centralizada. A, part A partir de este momento, el Padre Universal deja de ser el único ser perfecto en la isla del paraíso y de las trabas del absolutismo de la personalidad, también deja de ser la única persona absoluta. Esta liberación está manifestada en el asombroso poder del Creador conjunto para crear seres bien adaptados que servirán como espíritus ministrantes, ayudantes, prestadores de servicio, incluso a las criaturas materiales de los universos que evolucionarán posteriormente. En la presente era universal se refiere a los 7 superuniversos, pero en las eras posteriores se refiere a los universos del actual espacio exterior. Ok, gracias, Miriam. Entonces, observa esto, ¿no? Cuando se personaliza al Hijo Eterno y original, ocurre algo, ¿no? Que se traen a la existencia en la eternidad pasada tanto una realidad personal como una realidad no personal. Se existencia el Hijo Eterno y original y aparece la isla del paraíso. Luego, en un segundo acto existenciador, un segundo acto trinitizador, el Padre Universal y el Hijo Eterno, existencia, traen a la existencia al Espíritu Infinito y se produce algo semejante a la situación anterior. Aparece una realidad personal, que es el Espíritu Infinito, y una realidad no personal, que es Abona, el universo central, y sus 7 circuitos de mundo. Cuando Dios era la deidad total, era el único ser personal, era el único ser absoluto. Por eso los reveladores dicen que él estaba encadenado al absolutismo, encadenado a la personalidad, porque él era el único, no había más otros seres. Cuando él personaliza al Hijo Eterno, se libera, ya no es la única personalidad absoluta. Y aparece la realidad del paraíso como un absoluto más. Cuando el Padre y el Hijo personalizan al Espíritu Infinito, entonces ya hay 3 personas en el paraíso, 3 personas perfectas, 3 personas que a la vez de ser personas son deidades y son absolutos. Y allí el Padre Universal deja de ser la persona absoluta, la única persona absoluta en la isla del paraíso. Allí él termina de liberarse de las cadenas de la personalidad, es decir, deja de ser la única persona perfecta y absoluta en el paraíso. Por eso los reveladores en algunas ocasiones utilizan el término
la liberación de las cadenas de la personalidad. Esto es un símil para indicar que el Padre Universal deja de ser el único ser personal, perfecto y absoluto en el paraíso. Por eso entonces dice aquí que se ocurrió una situación extraña y liberar al Padre de las cadenas de la perfección centralizada. ¿Qué significa perfección centralizada? Bueno, nosotros entendemos que esa expresión alude al hecho de que el Padre deja de ser el único ser perfecto en la isla del paraíso, que es la creación material centralizada, el centro de gravedad de todas las cosas materiales, de todas las realidades materiales. Eso es lo que creemos que quiere decir el revelador cuando habla de la perfección centralizada. Porque la perfección como don, como virtud, no es ni centralizada ni descentralizada. No estamos hablando de un sistema de gobierno o algo así. Pensamos que es un símil que utiliza el revelador para indicarnos eso, que en el paraíso el Padre dejó de ser el único en personalidad, el único en espiritualidad, el único en absolutismo o absolutividad. Eso es lo que creemos que quiere decir el revelador. Y también, y cuando habla acá del absolutismo de la personalidad, pues se refiere al hecho, al mismo hecho. El Padre con la existenciación del Hijo eterno y original y del Espíritu infinito, deja de ser el único ser personal, perfecto y absoluto. Se libera por completo. Y luego de este acto creador, del acto existenciador del Espíritu Infinito, el Padre ya no se deriva en otra deidad, ya no deriva deidades directamente de él. Todas las deidades que derivan después, derivan de la Trinidad, como son las tres deidades experienciales. De la Trinidad deriva la personalidad espiritual de esas deidades, no la deidad completa. Y los hijos creadores y otras deidades que derivan tanto del Hijo Eterno como del Espíritu Infinito. Pero el Padre agota, por decirlo de alguna manera, no sabemos si aún mantenga esa capacidad, pero agota la capacidad de autodistribuirse con la existenciación del Espíritu Infinito. Y decimos existenciación porque acá dice que esto fue una situación de la eternidad, es decir, un acontecimiento ocurrido antes de que existiera el tiempo y el espacio finito. Una situación que ocurrió cuando solamente existía el paraíso y a su alrededor, en teoría, o cronológicamente solo existía espacio desocupado. No existía Bona, no sabemos si existían las 21 esferas, las 7 del Padre, las 7 del Hijo y las 7 del Espíritu Santo, no lo sabemos. No hay referencia al respecto, no existían los 7 superuniversos, no existían los universos del espacio exterior, todo alrededor, en teoría, todo alrededor del paraíso era espacio vacío, porque no se había creado el espacio ni el tiempo finito, solamente existía el paraíso. Y fue una situación que ocurrió en la eternidad pasada, antes de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Y aquí al final hemos querido resaltar el término espíritus ministrantes, porque ese término que se utiliza para referirse a los seres creados por el Espíritu Infinito, interpretamos que se refiere a espíritus que son ayudantes, nos ayudan a nosotros y a muchos otros seres en nuestra carrera de ascensión, son prestadores de servicio, además de guía, de conducción, de orientación, seres que intervienen en la transmisión de las noticias a través de los universos, a través de los sistemas de reflectividad
a través de las radios que hay, los sistemas de radio y de comunicación, de los registros que hay, los registros universales y superuniversales, los registros del paraíso. Todos esos seres son seres ministrantes, es decir, seres ayudantes, seres que prestan un servicio o una colaboración a otros seres. Recordemos que uno de los axiomas que nos enseña el libro de Urantia es que no se sabe lo aprendido hasta que uno no lo enseñe. Y por eso, perdón, esa es su misión, enseñar lo que saben o aquellas facultades o funciones para las cuales fueron creados. Esto era lo que les quería comentar aquí en el primer párrafo. No sé si ustedes tienen algo que comentar, algo que agregar, un aporte. Disculpa, Jairo. Ajá. Lo que nos dices, pero hay un ruido de fondo que no sé si es del sitio donde tú estás conectándote o es de Miriam, no sé, los abiertos son el tuyo y el de Miriam, y se escucha primero como mensajes de teléfono que entran y después se escuchan unos ruidos como de agua, como de bastante molestos que no me dejan concentrar. Yo tengo el teléfono cerca, pero está apagado. Ahorita no me ha entrado ningún mensaje. No sé, Miriam, ¿cómo estás? No, yo no tengo el celular tampoco acá. Sí, hay un ruido bastante molesto. Sí, yo no tengo tampoco celular acá, ¿eh? Bueno, entonces... Cuando vengo a la sala lo apago para poder estar en la sala tranquilo. ¿Será que tenemos interferencia? Porque hoy está... Es una interferencia. Sí, se oye un ruido bastante molesto. Okay. Pero estoy revisando la cámara. Favor, ahora apareció... Apagamos los micrófonos. Jairo, apareció una lámina, así una cosa negra ahí delante del libro acá. Ah, sí, esa es la imagen de la cámara. Dejar de compartir. Ajá, aquí tenemos el video. Ahora sí. ¿Cómo se oye ahora, Pepe? Muy bien, muy bien. Bien. Sí. Yo apago los micrófonos cuando están en la sala. Cada uno debe de apagar el micrófono, así se puede escuchar mejor, me parece. Yo también. Ok, perfecto. Ajá, Pepe, ¿nos ibas a comentar algo? Perdón, Jairo, no. Me parece esto que está muy bien. Yo también lo entiendo como tú, ¿no? Que aparentemente el yo soy estaba atrapado en las cadenas de la infinidad y de la personalidad, ¿no? Y recién cuando decide o tiene la idea del Hijo Eterno, entonces ya se desprende y se diferencian las realidades deificadas de las no deificadas, y en ese mismo instante aparece la isla del paraíso. Y después entre los dos crean al espíritu infinito, y en el mismo instante en que aparece el espíritu infinito, se existencializa o se crea todo el universo central de Abona, con sus 1.000 millones de mundos en los 7 circuitos, ¿no? Eso es así, pero se supone que lo estamos viendo como una secuencia, pero como esto sucedió en la infinidad, siempre fue así, ¿no? Eso es lo que los reveladores nos dicen, que eso no siguió esa secuencia, pero siempre fue así. O sea, la Trinidad siempre existió y son coexistentes el Padre, el Hijo y el Espíritu. Bueno, es algo difícil de comprender, pero tenemos que aceptarlo. Sí, correcto, es así. No, nuestra mente no capta bien sucesos que para la lógica son secuenciales y se nos enseña que son contemporáneos, que son coeternos, son coexistenciales. Eso no nos da, pero es como funciona nuestra mente. ¿Qué vamos a hacer? No hay otra manera. Hay que aceptarlo por fe. Sí. Y seguir pensando, sí. Y creo vamos que a... lo
vamos a entender, creo que ni siquiera lo vamos a entender en el mundo morontial, porque la mota morontial tampoco nos permite conocer o tener una noción clara de la infinidad y de la eternidad. Sí, eso es correcto. En la medida, yo pienso que nosotros vamos accediendo al conocimiento en la medida en que vamos ascendiendo y poco a poco nuestra mente finita, se va ampliando y va captando mejor aquellas realidades que aunque estén a nuestro alrededor, pues somos incapaces de traducir en un lenguaje de ideas para nosotros. En algún lado leí, creo que en el estudio del universo maestro, sí, creo que allí fue que no sé si es después de la fusión o algo así, que nuestra mente llega a comprender 10 veces más de lo que comprendía antes de la fusión. Algo así me parece haber leído. El nivel sí, de tenés razón, eso es así, Jairo. Ajá. La mente comprende hasta 10 veces más de lo que se había comprendido aún en la vida humana, porque digamos que ya entra toda una integración energética cuando nosotros pasamos desde este ámbito humano y físico al, digamos, la espera ya para el camino más morontial. Es verdad lo que estás diciendo. Como vos lo explicás, es tal cual. Amén, gracias. Bueno, No, continuamos, Miriam. Dejamos descansar a Miriam. Bueno, seguimos. El Padre es infinito en amor y en volición, en voluntad, en predisposición, en pensamiento y en propósitos espirituales. Es el sostén universal. El Hijo es infinito en sabiduría y en verdad, en expresión y en interpretación espirituales. Es el revelador universal. El paraíso es infinito en potencial para dotar de fuerza y en capacidad para dominar la energía. 3403, el documento. Es el estabilizador universal. El actor conjunto posee prerrogativas únicas de síntesis, una capacidad infinita para coordinar todas las energías existentes en el universo, todos los espíritus reales del universo y todos los verdaderos intelectos del universo. La fuente centro tercera es el unificador universal de las múltiples energías y de las diversas creaciones que han aparecido como resultado del plan divino y del propósito eterno del Padre Universal. Ok, gracias, Miriam. Mira, se me olvidó, perdónenme, comentar esta última parte que es muy importante del párrafo anterior. Dice, esta liberación está manifestada en el asombroso poder del creador conjunto para crear seres bien adaptados que servirán como espíritus ministrantes hasta allí. Incluso a las criaturas materiales de los universos que evolucionarán posteriormente. Estos universos que evolucionarán posteriormente se refiere a que en ese mismo momento, cuando se crea el espíritu, cuando se eterniza el espíritu infinito, entonces entra a existir otra realidad material que es Abona. Pero entonces, alrededor de Abona lo que hay es espacio vacío, espacio no penetrado. Y el revelador, de acuerdo a los planes del creador, ya presagia que Abona va a estar rodeado por un nivel más, que es el nivel de los 7 superuniversos. Pero posterior a eso vendrán los 4 universos del espacio exterior. Y el espíritu infinito es competente para crear seres, no solamente para que atiendan las funciones que deben cumplir en Abona, en los 7 universos, en los 4 universos del espacio exterior, sino también en los universos que posiblemente se traigan a la existencia posteriormente.
y también es capaz y está dotado para controlar las energías, no solamente las del paraíso, las de Abona, las energías de los 7 superuniversos, las energías de los 4 universos del espacio exterior, sino también aquellas energías que están en el actual espacio vacío y que pueden utilizarse o podrían utilizarse para atraer a la existencia, para crear otras creaciones materiales. Entonces, eso es lo que interpretamos de esa pequeña expresión que dice incluso a las criaturas materiales de los universos que evolucionarán posteriormente. Está hablando de universos evolutivos. Y fuera de Abona, todo lo que sigue hasta ahora, si se mantiene la misma secuencia, todo es evolutivo. El nivel de los 7 superuniversos es evolutivo. Los 4 universos que siguen a continuación hasta llegar a la 6ª era son de naturaleza evolutiva. Era lo que quería comentar aquí, que se me pasó. Acá el documento 34 es el documento que habla sobre la energía y los sistemas materiales de energía no viviente. Como es una cita demasiado larga, pues les coloqué el número del documento para que ustedes se remitan a él, si es de su interés o buscar allí todo lo relacionado con la energía, porque el Espíritu Infinito maneja la energía. Donde haya energía, creemos que está impregnado de alguna manera del Espíritu Infinito, porque solamente a él le compete la función del manejo de las energías. Y cuando dice aquí todas las energías existentes en el universo, ¿cuáles son las energías existentes en el universo? Bueno, los reveladores nos hablan de energías materiales, energías espirituales, energías mentales. Y como en la creación nada, en los niveles de realidad no están separados, siempre existe un nivel intermedio, es lo que entre dos niveles bien diferenciados. A eso los reveladores le llaman la realidad interasociada. Se supone, debe ser así que entre las energías materiales y las energías espirituales, pues están las energías morontiales. Entre las energías mentales y las materiales no sé qué habrá, ni tampoco sé qué habrá entre cuál será la interrealidad asociada que existe entre las energías mentales y las energías espirituales. Pero creemos que algo debe haber. Todos los espíritus reales del universo, todos los que son los espíritus, los seres espirituales. Recordemos que por allí, en la página 343, creo, están todos los tipos algunos de los tipos de espíritus revelados. Más adelante se los señalo, vamos a ver si está aquí. Aquí está en la página 334.7, nos indica una serie se nos revela una serie de seres espirituales. Eso ya lo leímos en una ocasión y lo volví a colocar acá porque vale la pena volverlo a mencionar. Y todos los verdaderos intelectos del universo. Bueno, cuando se refiere a esta parte, suponemos que se refiere a las mentes de estado normal. Solamente en el nivel finito, creemos que solamente en el nivel finito la mente sufre distorsiones tales que la clasifiquen como mente normal o mente subnormal o mente anormal. Del nivel morontial hacia arriba, hacia el nivel espiritual, pues no creemos que se presenten estas anormalidades. Estas anomalías que puede sufrir la mente, se las atribuimos a la rebelión, a las consecuencias de la rebelión de Lucifer, en el sentido de que los elevadores biológicos no pudieron depurar la carga genética
de los seres que estábamos evolucionando en ese momento y tampoco pudieron inyectar una carga genética en mayor cantidad que la forma como lo hicieron. Y a eso en gran parte se debe todas estas taras que afectan el cuerpo, la mente, el cuerpo y la mente. A eso pensamos que se refiere. Y aquí cuando colocamos en fuente azul el plan divino, pues se está refiriendo al plan divino de progreso. Ya sabemos que está constituido de 3 fases. Eso era lo que le quería comentar allí. No sé si hay algo más o continuamos, Miriam. Ok. Bueno, el Espíritu Infinito, el Creador Conjunto, es un ministro universal y divino. El Espíritu administra sin cesar la misericordia del Hijo y el amor del Padre, en armonía con la justicia estable, invariable y recta de la Trinidad del Paraíso. Su influencia y sus personalidades siempre están cerca de vosotros. Os conocen realmente y os comprenden verdaderamente. Bueno, observen esto que aparece, que muy poco aparece en el libro. El Espíritu Infinito trabaja coordinado con el Padre, con el Hijo y con la Trinidad. ¿Ves que eso aparece allí como una lectura muy subliminal, pero hay que sentarse, hay que verla despacio. Trabaja conjuntamente con la Trinidad, con el Padre y con el Hijo. Normalmente ya sabemos, ya entendemos, ya intuimos que el Espíritu Infinito trabaja con el Padre y con el Hijo, pero en este párrafo también se nos dice que conjuntamente con la Trinidad se encarga de administrar la justicia. Y los seres que están cerca de nosotros son seres que descienden, ya sea directa o indirectamente, del Espíritu Infinito, como son los serafines, sanodines, querubines y toda aquella cantidad de potencias o de seres celestiales que nos asisten. Además de la influencia del Espíritu, del Espíritu Santo y del Espíritu de la verdad. Ok, continuamos. En todos los universos, los agentes del actor conjunto manipulan sin cesar las fuerzas y las energías de todo el espacio. Al igual que la fuente centro primera, el centro tercero es sensible tanto a lo espiritual como a lo material. El actor conjunto es la revelación de la unidad de Dios en quien todas las cosas consisten, cosas, significados y valores, energías, mentes y espíritu. Perfecto, permíteme un momento, Miriam, observen las cosas, cuando habla de las cosas o cuando en el libro de Urantia se habla sobre las cosas, normalmente se refiere a las realidades materiales. Vamos a colocarlo de una vez. A las realidades materiales. Esas son las cosas. Cuando habla, se refiere a las realidades materiales, habla de seres, habla de personalidades. Los significados, honestamente les digo que no sé qué serán los significados. Me he preguntado mucho qué es un significado. ¿Será aquello que queda, aquel valor que queda en la mente de un ser, no sé, cuando crea alma, cuando realiza una acción positiva? Realmente no lo sé. Los valores los conocemos, la amistad, la fraternidad, la colaboración, la humildad, el servicio. Los significados no sé qué son. Las energías, las mentes y los espíritus, pues las intuimos más. Somos tal vez más dados a comprenderlas, pero realmente no sé a qué se refieren los reveladores cuando hablan de significados. Y ellos utilizan mucho este término, los significados. ¿Será el significado será aquello que deja el valor dentro de uno, aquella lección, aquel aprendizaje, algo que capta el espíritu? Realmente no lo sé. No sé si ustedes tienen una opinión al respecto.
no sé si es una opinión, hermano. Simplemente decirte, con otros grupos de estudio que hemos tenido, lo hemos visto como la experiencia, por un lado positiva, y por el otro lado un tanto desagradable, pero que deja una marca para el crecimiento espiritual. De esto que vos decís, en muchos lugares del libro está la palabra significados. Y cuando vos la lees en otros capítulos de la revelación, ahí entras a reflexionar y a pensar y decir, estamos hablando de una experiencia, el contenido de la misma, del sabor que dejó eso, relacionado a los valores o no, porque los vamos cambiando constantemente, ¿no es cierto? Tanto en las energías mente o en la energía espiritual. Y cuando vos recién nombraste, en la medida que hablaste de la Trinidad, de cómo trabaja el Padre y el Hijo de manera conjunta, universalmente debemos de comprender, los lectores, estimo yo, que también tenemos que tener una apreciación puntual sobre esa divina Trinidad que nos acompaña a cada momento y a cada instante de nuestra vida personal, como son los que vos enumeraste, el Espíritu de la verdad, el Santo Espíritu y la presencia de Dios. Por eso tenemos que tener en cuenta que también somos trinos desde ese ámbito. Y cómo conjuga esta Trinidad en nosotros invisiblemente. No nos damos cuenta nunca. Hay una parte donde en el documento, en la página 340, que dice sobre aceptar la guía del espíritu interior sin poner prerrogativas. Cuánto que hay que inspirar, exhalar para poder hacer eso, ¿no? Un día lo hablamos contigo, ¿no? Cuánto que hay que poner de nosotros experiencialmente para poder aceptar lo invisible. Nada más. Gracias, Mario, gracias. No sé si Pepe quiere agregarnos algo con respecto al término significado. Aquí coloqué la idea que le capté a Mario, entendiendo el significado como el contenido que aprende, que capta, que deja una persona o que deja en una persona el producto de sus experiencias. Eso es más o menos la idea que capté. Bueno, yo cuando he leído esta palabra, estos textos los he leído varias veces y he pensado, cuando leo la palabra significados, he pensado quizás en conceptos de alto valor, a conceptos importantes. Bueno, uno se hace una idea o trata de comprender algo muy importante. Esos serían los significados, ¿no? De alto valor, conceptos de alto valor, muy significativos, conceptos que destacan sobre otros conceptos comunes. Ok, bueno, tenemos dos ideas aquí muy buenas al respecto. Vamos a ver qué nos va dejando el futuro de la lectura, a ver si los podemos ampliar, pero me parecen muy buenos aportes, conceptos de alto valor espiritual, porque los significados están relacionados con el aspecto espiritual. Me parece excelente. Y el contenido que aprende una persona producto de sus experiencias o que deja en una persona, que dejan las experiencias en una persona. Esa es la idea. Luego vamos a volver para ver cómo la enriquecemos. ¿Les parece? Perfecto. Perfecto. Miriam, por favor. El espíritu infinito impregna todo el espacio.
El Espíritu Infinito se encuentra presente en todo espacio donde haya tantos seres volitivos como energía. Habita el círculo de la eternidad, y el Espíritu, al igual que el Padre y el Hijo, es perfecto e invariable, absoluto. Perfecto, excelente. Ya va, déjame cuadrar aquí. Ya va. Ok. Vamos con el siguiente párrafo. Bueno. Porfa. A la fuente centro tercera se le conoce por muchos nombres, y todos ellos designan relaciones y reconocen funciones, como Dios Espíritu es la personalidad coordinada y el divino igual de Dios Hijo y de Dios Padre. Como Espíritu Infinito es una influencia espiritual omnipresente. Como manipulador universal es el antepasado de las criaturas que controlan el poder y el activador de las fuerzas cósmicas del espacio. Y como actor conjunto es el representante colectivo y el ejecutivo de la asociación compuesta por el Padre y el Hijo. Como mente absoluta es la fuente de la donación del intelecto en todos los universos. Y como Dios de acción es el antepasado aparente del movimiento, del cambio y de las relaciones. Perfecto, gracias Miriam. Vamos a hacer un comentario. Observen que muchas veces, o en muchas partes del libro, el revelador utiliza diferentes nombres para el Espíritu Infinito. En ocasiones le llama el manipulador universal. En otras le llama Dios Espíritu. Pero ¿qué está queriendo decir el revelador? ¿Por qué utiliza tantos sinónimos? Y este párrafo nos da una idea. ¿Ves? Cuando el revelador se refiere a Dios como espíritu, él se está refiriendo a aquella personalidad que está coordinada con el Padre y el Hijo y son iguales en divinidad y perfección. Cuando utiliza el término espíritu infinito, se está refiriendo a la tercera persona de la deidad como aquella influencia que está presente en toda la creación. Y como decíamos en el párrafo anterior, donde haya energía está presente esa influencia. A lo mejor no está presente en forma de seres, porque los reveladores dicen que en los universos del espacio exterior no se ha detectado la presencia de seres. No está presente el Hijo Eterno y Original que coordina todo lo que son los aspectos espirituales. Pero sí hay energía y sí está o podría estar presente el Espíritu Infinito en forma de su influencia espiritual, como una influencia espiritual omnipresente. Cuando haya seres que manipulen las energías allí, como los controladores, ya va, que aquí, ¿qué pasó aquí? Como los controladores, aquí, ok, ya va, ok. Como los organizadores de la fuerza de Canos del paraíso y primarios, entonces él estará presente como manipulador universal. El término manipulador hace referencia a ese manejo de las energías, sea que las haga directamente o que las haga a través de algunos otros seres subordinados. Como actor conjunto, el término lo dice, pues indica que es el representante colectivo para ambos. Pues aquí vamos a repetir este color porque los demás son demasiado, pegan mucho en la vista. Él representa la asociación del Padre y el Hijo. Y este es muy importante porque es la que tenemos nosotros más a la mano, tal vez más cerca, más cerca de nosotros, como mente absoluta. Observen que aquí el revelador le llama mente absoluta a la mente del Espíritu, del Espíritu infinito. Y cuando comenzamos aquí, decía coordinada con la mente absoluta. Entonces no hay una definición, no hay un nombre que se le aplique a la mente del Padre Universal.
En ocasiones los reveladores le llaman la mente absoluta refiriéndose a la mente del Padre Universal. En ocasiones le llaman la mente infinita, pero también llaman mente infinita y mente absoluta a la mente del Espíritu Infinito. Eso porque podría traerles una que otra confusión. Hay que leer el contexto y ver cuándo el término mente absoluta se está aplicando al Padre Universal y cuándo se está aplicando al Espíritu Infinito. No sé si tienen un comentario sobre este párrafo o continuamos. Bueno, Miriam. Ajá. Algunos atributos de la fuente centro tercera proceden del Padre, otros del Hijo, pero se observa que existen otros atributos que no están activa y personalmente presentes ni en el Padre ni en el Hijo. Unos atributos que difícilmente se pueden explicar, salvo suponiendo que la asociación Padre-Hijo, que eterniza a la fuente centro tercera, ejerce sus funciones de manera coherente en consonancia con el hecho eterno de la absolutidad del paraíso y en reconocimiento de dicho hecho. El creador conjunto personifica la plenitud de los conceptos combinados e infinitos de la primera y de la segunda persona de la deidad. Vamos a hacer un comentario aquí. Por ejemplo, el control sobre ni el Padre ni el Hijo ejercen control de antigravedad, pero el Espíritu Infinito sí ejerce control sobre la antigravedad y también sobre la reflexibilidad, y no se ha revelado que el Padre y el Hijo tengan relación o de alguna manera directa o indirecta se relacionen con estas dos funciones, pero sí lo hace el Espíritu Infinito. ¿Qué deducimos de esto? Que de la unión de aquellos atributos que aportó el Padre para existenciar al Espíritu Infinito y de aquellos atributos espirituales que aportó el Hijo, ellos se unieron y produjeron una síntesis, un tercer atributo. Y ese tercer atributo o esa tercera categoría de atributos son aquellos atributos que son propios del Espíritu Infinito y no los tiene ni el Padre ni el Hijo. Y el Espíritu Infinito exhibe otros atributos que o son característicos del Padre o son característicos del Hijo, pero él tiene atributos propios, los cuales se derivan de esa síntesis. Una síntesis es un proceso donde dos o más elementos se unen para originar un elemento que no existía. Por eso, cuando los reveladores hablan de la síntesis poder-personalidad, están hablando que se están asociando la personalidad espiritual de Dios el Supremo con el poder experiencial creado por todos los seres finitos para originar un tercer elemento diferente a los dos. Y ese tercer elemento es Dios, el Ser Supremo, la deidad. Ese es un proceso de síntesis, unión de dos o más elementos para originar un tercero diferente a aquellos elementos o atributos que le dieron origen. Por eso el Espíritu Infinito exhibe esos atributos que solamente se pueden explicar a través de la síntesis de los atributos aportados por el Padre y el Hijo. Por favor, Miriam. Cuando imagináis al Padre como un creador original y al Hijo como un administrador espiritual, deberíais pensar en la fuente centro tercera como en un coordinador universal, un ministro que coopera de manera ilimitada. El actor conjunto es el que pone en correlación toda la realidad manifestada. Es la deidad depositaria del pensamiento del Padre y de la palabra del Hijo, y cuando actúa es eternamente respetuoso con la absolutidad material de la isla central. La Trinidad del Paraíso ha decretado la orden universal del progreso, y la providencia de Dios es el ámbito del creador conjunto y del Ser Supremo en evolución.
Ninguna realidad manifestada o en vías de manifestarse puede eludir una relación final con la fuente centro tercera. Ok, vamos a hacer un pequeño comentario. Observen que los reveladores nos dicen que cada deidad tiene sus funciones bien definidas en la creación, que nada ha sido creado al azar y que todo tiene un fin. Observen que aquí el revelador nos dice que tiene relación con la realidad manifestada. Bueno, si hay una realidad manifestada, hay una realidad no manifestada. ¿Cuál es esa realidad no manifestada? Es aquella que está contenida tanto en el absoluto de deidad como en el absoluto de no deidad. Pero esa realidad la controla cada uno de los absolutos y en conjunción con el absoluto universal. Esa es la realidad no manifestada, los potenciales de deidad y los potenciales de no deidad. Pero cuando esos potenciales ingresan al paraíso y salen por la parte inferior del paraíso ya en forma de energía, entonces allí es donde, como ya se han manifestado, allí es donde comienza a actuar el creador conjunto, el manipulador universal, junto con aquellos seres encargados de manipular esas energías. Las energías en principio que darán origen a las realidades materiales, a los planetas, la materia oscura, la energía oscura, a todas esas realidades materiales. Y ves, entonces, por eso a eso pensamos que se refiere el revelador aquí, hace una diferenciación entre el campo de acción del espíritu infinito y el campo de acción de el absoluto de deidad y el absoluto incalificado. Creemos que ese párrafo se refiere a esa parte. No sé cómo la ven ustedes o qué opinión tienen al respecto. O continuamos. Sí, continuemos, Miri. Bueno, el Padre Universal preside los dominios de la preenergía, del preespíritu y de la personalidad. El Hijo Eterno domina las esferas de las actividades espirituales. La presencia de la isla del paraíso unifica el dominio de la energía física y del poder, energía que se materializa. El actor conjunto actúa no solamente como un espíritu infinito que representa al Hijo, sino también como manipulador universal de las fuerzas y de las energías del paraíso. Las fuerzas y las energías provenientes del absoluto incalificado, trayendo así a la existencia a la mente universal y absoluta. El actor conjunto ejerce su actividad en todo el gran universo como una personalidad verdadera y bien diferenciada, especialmente en las esferas superiores de los valores espirituales, de las relaciones entre la energía y la materia y de los verdaderos significados mentales. Ejerce sus funciones específicamente en cualquier momento y lugar donde la energía y el espíritu se asocian e interactúan. Domina todas las reacciones con la mente, ejerce un gran poder en el mundo espiritual y efectúa una poderosa influencia sobre la energía y la materia. La fuente tercera expresa en todo momento la naturaleza de la fuente centro primera. Perfecto, gracias, Miriam. Vamos a hacer un pequeño comentario. Observen que lo multifacético, lo multifuncional que es el espíritu infinito. Actúa en el orden de las energías, en el nivel de las energías, en el nivel de la mente. Actúa creando seres, trayendo a la existencia seres ministrantes, actúa como depositario del plan divino de progreso, como cooperador en el plan divino de progreso para las criaturas evolucionarias. Es multifacético, da la impresión, porque así se revela, que cumple más funciones que el Padre o el Hijo por separado o unidos, porque el libro de Urantia nos dice que el Hijo se encarga de todo lo que es espiritual, pero solamente eso, lo espiritual. Claro, eso incluye el amor, la fraternidad, todo eso, pero esos son valores.
Sin embargo, el espíritu infinito observa, manipula energías, tiene que ver con la mente, tiene que ver con las energías que emanan de la parte baja del paraíso, tiene que ver con las energías que se utilizan para crear las estrellas, los planetas, las nebulosas, las realidades físicas, los planetas de habitación humana, los seres que nos ayudan en nuestro proceso de evolución. Es un ser verdaderamente versátil, cumple muchas funciones que complementan las funciones del Padre y del Hijo. Y cuando decimos las funciones, queremos decir las funciones reveladas, porque indudablemente el Padre universal y el Hijo eterno tendrán muchas o tienen muchas otras funciones, pero en esta revelación pues solamente se mencionan algunas. Los reveladores y sabrán el porqué de esa razón. Se mencionan más funciones del Espíritu Infinito. Perfecto. Miriam, por favor. La fuente centro tercera comparte de manera perfecta y sin restricciones la omnipresencia de la fuente centro primera, y a veces se le llama el espíritu omnipresente. El Dios de la mente comparte de una forma especial y muy personal la omnisciencia del Padre Universal y de su Hijo Eterno. El conocimiento del espíritu es profundo y completo. El Creador conjunto manifiesta ciertas fases de la omnipotencia del Padre Universal, pero solo es realmente omnipotente en el ámbito de la mente. La tercera persona de la deidad es el centro intelectual y el administrador universal de los dominios de la mente. En esto es absoluto, su soberanía es incalificada. Perdón, Miriam. Bueno, esa es su función, ocuparse de la mente y de todo lo que está relacionado con la mente, al igual que la función principal en los universos del Hijo Eterno es ocuparse de todo lo que es espiritual. A eso se le llama el círculo de gravedad espiritual, y a todo lo relacionado con la mente se le llama el círculo de gravedad mental. Y cada una de las deidades pues tiene sus funciones bien delimitadas y ninguna interfiere con la otra, ni siquiera con las creaciones existentes. Por eso 2 párrafos más atrás nos decía que el Espíritu Infinito reconoce y respeta las funciones, algo así, de la isla del paraíso. ¿Por qué? Porque la isla del paraíso es el centro de atracción de todas las realidades materiales. El espíritu infinito tiene que ver con aquellas realidades materiales en cuanto a la energía y con las realidades espirituales en cuanto a la mente. Aunque las realidades espirituales es el campo de función principal del Hijo Eterno. Entonces, Él coordina con cada una de las personas, con el Padre, con el Hijo y con la Trinidad, coordina en funcionamiento. Por eso les decía que es un ser muy versátil, es muy polifuncional. Jairo, Ajá, dime. Con respecto, ahí está. Mira, yo sé, aquí dice, el creador conjunto manifiesta ciertas fases de la omnipotencia del Padre Universal, pero solo es realmente omnipotente en el ámbito de la mente, ¿no? Yo leí, ¿de qué clase de mente estamos hablando? Porque mira, hay una mente que yo leí, no sé, no recuerdo en qué parte, mencionaba la mente material, pero ¿puedes explicar un poco más sobre eso? Yo tengo la idea que la mente divina, trasciende, la mente divina, ¿no? Pero es diferente. No sé si me entiendes la pregunta, porque yo tengo entendido que la mente es algo que trasciende, pero también mencionan la mente material, y que cuando tú te mueres, muere la mente, queda tu alma, como siempre, obviamente. Y no sé si, yo no tengo esa idea muy clara. No Ok, sé. vamos a ver si con este gráfico te la explico. Observa.
Cuando dice el revelador que el Espíritu Infinito es omnipotente en el campo de la mente, significa que es el máximo, o entendemos que quiere decir que es el máximo rector de la mente. Es de la mente del Espíritu Infinito que se deriva la mente de los espíritus maestros, los 7 espíritus rectores, y a partir de la mente de los 7 espíritus rectores, ella se distribuye a los superuniversos. Eso está aquí en el documento 116, sección 1, párrafo 3. La primera mente, distribución de la mente, eso es un nombre que le colocamos. La primera mente, el origen de la mente es el Padre Universal. Cuando el revelador allí en el párrafo que estamos leyendo habla de la premente, no sabemos si se refiere a la mente del Padre Universal, la mente que existía antes de la mente del Espíritu Infinito y antes de la mente del Hijo Eterno y original. Probablemente se esté refiriendo a eso. Entonces, el Padre, la primera mente es la mente del Padre, porque del Padre se originaron tanto la mente del Hijo como la mente del Espíritu Infinito. A la mente del Espíritu Infinito se le llama mente infinita, mente absoluta. De ella deriva la mente de los 7 espíritus maestros que en conjunto, cuando actúan en conjunto, no de manera individual, sino en conjunto, se le llama la mente cósmica. Estamos en la mente, en los mundos del Padre, en los 7 mundos del Padre donde residen los espíritus maestros. Luego está la mente de Dios el Supremo, que es otorgada directamente por la mente del Espíritu Infinito, es la mente suprema. Luego esa mente, aquí esta mente de los 7 espíritus maestros se distribuye a los universos del tiempo y el espacio a través del espíritu creativo o madre creativa. Y a esta mente de la madre creativa se le llama mente finita universal. Algunos le llaman mente humana, siempre se le llama mente finita universal. Y es el espíritu creativo de cada superuniverso que distribuye la mente a los seres finitos de ese superuniverso. Cuando se refiere a la mente de los seres físicos de nosotros, esa es la mente material o mente finita individual. En ocasiones los reveladores le llaman mente material para referirse a la mente de los seres finitos físicos. Nosotros, los materiales, los seres evolucionarios, no se refiere a la mente de los seres morontiales, porque los seres morontiales no son físicos, no es mente física. Esa es una mente intermedia entre la espiritual y la material, que es la mente morontial. Y por último tenemos la mente animal, que es controlada, dirigida por los controladores físicos maestros, hace referencia en el documento 36, sección 5, párrafo 14. Esa es la forma como vemos que se distribuye la mente desde el Padre Universal al Espíritu Infinito. El Espíritu Infinito la transmite en 2 direcciones. Por un lado a los 7 espíritus maestros y por otro lado a la mente del Ser Supremo, que es la mente suprema. Y viniéndonos por el lado de los 7 espíritus maestros, ellos la distribuyen a los universos locales a través del espíritu creativo. Y es el espíritu creativo con ayuda de los 7 espíritus ayudantes, que él la distribuye a los seres finitos y la mente en los seres finitos es asistida por los 7 espíritus ayudantes de la mente. Y por último, la mente de los animales, que es controlada por los controladores físicos. Ellos se encargan de todo lo que tiene que ver con los procesos mentales de los animales. No sé si eso te aclara un poco o... Sí, claro, gracias Jairo. Pero cuando yo despierte en el mundo morontial voy a tener mente, ¿no? Desde luego. Mente morontial, ¿verdad? Tu mente
como en el mundo morontial hay 59 cambios de cuerpo, 59 cambios de cuerpo no. El cuerpo sufre 59 transformaciones, con cada transformación, esa transformación es integral. En cada una de esas transformaciones, pues entendemos que la mente se irá espiritualizando un poco más, hasta que alcanza el séptimo nivel de la escala morontial, hasta que llega a Salvington, en nuestro caso, en nuestro universo local, que es donde alcanza el último de los 59 cambios, para luego comenzar como un espíritu de primera etapa, y allí tendremos o habremos evolucionado una mente espiritual primitiva, porque es nuestra primera experiencia, o es la mente, nuestra primera experiencia con una mente más o menos espiritualizada. Ok. Ajá, no sé si eso te aclara un poco. Sí, me aclara bastante más, gracias. Gracias. Ok, no hay de qué. Volvamos por acá, estábamos por aquí. Entonces, observa, el Hijo Eterno y Original es omnipotente. ¿En qué campo? En el campo de la espiritualidad. El Padre Universal es omnipotente en todos los campos, pero le cedió el aspecto espiritual como una administración propia del Hijo Eterno y Original. Digamos administración, por utilizar un término. Y le cedió el campo de la mente y de la energía al Espíritu Infinito para su administración completa, soberana en esos aspectos. Por eso el término omnipotente, pero solo en ese aspecto, en el aspecto de la mente. Bien. Ok, bueno, seguimos. Cualquier preguntita la hacen con toda confianza. Ajá, Miriam, por favor. El actor conjunto parece estar motivado por la asociación padre-hijo, pero todos sus actos parecen reconocer la relación padre-paraíso. A veces, y en ciertas funciones, parece compensar el desarrollo incompleto de las deidades experienciales, Dios Supremo y Dios Último. Ok, vamos a pararnos allí un momentico, observa. El Espíritu Infinito entonces actúa también como un complemento. Él complementa aquellas funciones que por alguna razón cósmica, alguna razón del universo, o no están completadas o requieren de su presencia. Y cuando dice aquí que reconoce la relación paraíso, ¿a qué se está refiriendo? La relación padre-paraíso. Bueno, lo interpretamos de la siguiente manera. Creemos que esa relación se refiere a la coordinación, la armonía que existe entre las realidades espirituales representadas por el Padre Universal y las realidades materiales o no personales representadas por el paraíso. Él actúa como coadyuvante, como complemento, para que esas dos realidades funcionen de manera coordinada, de manera integrada, tanto las realidades materiales como las realidades espirituales. De la misma forma que actúa el absoluto universal cuando coordina los potenciales de las que darán origen a las realidades materiales y a las realidades personales, a las realidades de deidad y a las realidades de no deidad. Pensamos que el Espíritu Infinito cumple una función semejante, como de complemento, de ajuste. Y luego dice, algunas veces parece compensar el desarrollo incompleto de las deidades experienciales. Dios el Supremo y Dios el Último. Nos dicen los reveladores que la personalidad espiritual de Dios el Supremo y Dios el Último ya existe en Abona, desde antes de la creación del nivel de los 7 superuniversos o de los 7 superuniversos. No hablan de Dios el absoluto. Aparentemente, con la aparición de
deidad, tercera deidad, que también es potencial, aparentemente no se va a seguir, o posiblemente no se siga el esquema de crear una personalidad espiritual para luego unirla con la experiencia de los seres superaxonitos. No se sabe qué podrá ser. Podría ser, podría no ser, o podría variar ese esquema de síntesis, poder, personalidad. Por eso cuando en el documento de la Trinidad, los reveladores dicen que las deidades experienciales eran potenciales en la Trinidad, inclusive Dios, el absoluto, pues ellos lo dan como una posibilidad, pero de manera sutil lo diferencian. Y cuando hablan de la existencia de la personalidad espiritual de Dios el Supremo y Dios el Último, son tajantes, son claros. Ya existían en Abón antes de la creación de los 7 superuniversos. Por esa razón, pensamos que acá en este párrafo no se incluye Dios el absoluto, sino Dios el Supremo y Dios el Último. Eso es lo que creemos. Ajá. Miriam, porfa. Y en esto reside un misterio infinito, el infinito, la fuente centro primera. Reveló simultáneamente su infinidad en el Hijo y bajo la forma del paraíso. Y entonces surge a la existencia un ser igual a Dios en divinidad que refleja la naturaleza espiritual del Hijo y es capaz de activar el arquetipo del paraíso. Un ser provisionalmente subordinado en soberanía, pero aparentemente el más polifacético de muchas maneras en la acción. Esta superioridad aparente en la acción se revela en un atributo de la fuente centro tercera que es superior incluso a la gravedad física, la manifestación universal de la isla del paraíso. Perfecto, gracias. ¿Ves? Ese atributo es el atributo de la antigravedad. Recordemos qué es la gravedad. La gravedad física es la atracción, la fuerza y atracción que ejerce la isla del paraíso. Cuando digo este concepto lo estoy hablando de manera macrocósmica. La isla del paraíso ejerce una fuerza de atracción sobre todas las realidades físicas. Esta es la gravedad física, que es diferente a la gravedad lineal, que es la gravedad que ejerce un cuerpo de mayor masa sobre otro de menor masa acá en el mundo físico. Entonces, esa fuerza de atracción, el espíritu infinito puede compensar y romper esa fuerza de atracción que ejerce el paraíso sobre las realidades materiales a través de otro atributo que es la antigravedad. Y hará uso de él cuando sea necesario. Por ejemplo, se dice en alguna parte que los mensajeros solitarios viajan tan rápido porque posiblemente tengan algunas propiedades de antigravedad y entonces eso hace que las fuerzas de roce que disminuyen la velocidad y la fuerza de atracción de las creaciones influyan de manera más tenue, menos potente sobre ellos y eso les hace desarrollar mayor velocidad. Eso es algo que dice por allí, no recuerdo en qué documento. Entonces aquí el revelador nos está corroborando que el espíritu infinito tiene otros atributos que son propios de él y que revelan su naturaleza particular en cuanto al manejo de lo que es la energía y la mente. Miriam. Ajá, el 9.8.18. Miriam, pon el micrófono, hermana. Además de este supercontrol de la energía y de las cosas físicas, el espíritu infinito está magníficamente dotado de esos atributos de paciencia, de misericordia y de amor que se revelan tan exquisitamente en su ministerio espiritual.
El espíritu es supremamente competente para dar amor y eclipsar la justicia con la misericordia. Dios Espíritu posee toda la bondad celestial y todo el afecto misericordioso del Hijo original y eterno. El universo de vuestro origen se está forjando entre el yunque de la justicia y el martillo del sufrimiento. Pero aquellos que manejan el martillo son los hijos de la misericordia, la progenitura espiritual del Espíritu Infinito. Muchas gracias, Miriam. Observen que esos seres son los ángeles, esos seres angélicos que nos asisten y que a pesar de que nada pueden evitar para que nosotros tomemos decisiones erradas y actitudes erradas, ellos siempre están allí como esa influencia positiva y espiritual, respetando nuestro libre albedrío. Y por eso esperan con infinita paciencia, con infinito amor, con infinita misericordia. Esperan a que nosotros de alguna manera nos demos cuenta que que no estamos haciendo las cosas como deberían ser y que deberíamos hacerlas de otra manera. Por eso los reveladores en algunos lados dicen que algunas veces hasta nos castigan. Pero esa expresión no debería ser tomada tan literalmente, sino que simplemente, como ellos no pueden invadir nuestra mente, las decisiones que tomamos, pues esperan a que las experiencias nos indiquen que debemos cambiar nuestra actitud y nuestra forma de ser. ¿Qué les pareció hasta aquí esta primera sección? Excelente. Bueno, vamos a comenzar la segunda sección. Esta la voy a leer yo y la semana que viene leerá Mario si no se opone. Te paso el número de cuenta para el depósito de unos dolaritos, ¿viste? Y leemos más tranquilo, más relajado. Ay, qué bueno. Dime. Jairo, vos sabés que yo estaba buscando la semana pasada, en aquel tiempo, en aquellos momentos cuando tú y yo comentábamos y estudiábamos de manera conjunta y con los demás hermanos, había una lámina que, por ejemplo, decía, Dios de Dios, la primera fuente y centro, la segunda fuente y centro, la tercera fuente y centro, Dios el Espíritu, Dios el Hijo, Dios la Trinidad, que yo no sé si la habías elaborado tú, seguramente que sí, la estoy tratando de ubicar dentro de toda la documentación que tengo, porque estimo que eso nos puede ayudar a nosotros a real y sinceramente memorizar, o digamos, tener una realidad más afinada de ese Dios y cómo se divide o cómo comparte estas distintas agencias en el desarrollo de su plan divino. ¿Me comprendés lo que te quiero comentar y decir? Sí, ahora no recuerdo la lámina. ¿Cómo estaba estructurada? ¿Como un mapa conceptual o como un esquema? Como un mapa conceptual, esquemático, simple, bien simple. Tú nos la mandaste, yo te estoy hablando de hace un buen tiempo. Hace más de 3 días. Entonces podemos, entre todos acá el grupo, incluso nuestros hermanos de Toronto, Miriam, tener más gráficamente, porque eso respondía al prólogo. ¿Te recuerdas tú cuando me enviaste el prólogo hace tantos años allá, con algunas de esas láminas? Y ahora la estoy tratando de ubicar, ya hace un par de días, para tenerla, porque estaba muy, muy sencilla, simple y fácil de retener. ¿Qué es la primera fuente? ¿Qué es la primera fuente y centro? ¿Qué es la tercera fuente y centro? ¿Qué es la segunda fuente y centro?
¿no es cierto? ¿Te acuerdas tú que eso lo podemos realmente tenerlo para integrarlo y ya relacionarlo directamente, asociarlo, mejor dicho? Claro, claro. Sí, ahora no recuerdo la lámina, pero déjame buscar entre los archivos a ver qué consigo por allí. Dale, bueno, Y si se no, me por ahí ocurre a tengo, lo mejor. sí, sí, por ahí tengo otras. Es que tengo mucho material allí que he ido creando y no lo he clasificado. Pero déjame buscar entre los archivos. También Sí, hermano, sí. estoy por buscar. Yo no sé si compartí contigo en aquella época, hay una lámina sobre el gobierno seráfico. Sí, Mm, sí, la tengo. Está todo junto y esa carpeta no la puedo ubicar, vos sabés. Yo ah, tenía una caramba. computadora de estas, bueno, nada que ver con estas ultra, de último diseño. Y desde ahí pude rescatar muchas cosas. Antes se la doné a los hermanos de Córdoba para que hagan Radurantia, ¿viste? Y bueno, no creo que haya ido ahí porque yo rescaté toda la documentación y la estoy revisando. Si la llego a encontrar, te aviso lo antes posible. Ah, Si ok. no, estaba con eso que vos estás hablando, con esto que vos estás diciendo, porque los hermanos de Urantia Toronto pueden tener ese material, también les puede venir realmente ideal. Yo no sé si de otros grupos lo tenemos. Hay muchos grupos que la hacen tal vez un poco ultra detallada, y yo creo que el libro lo necesitamos aprender desde esa sencillez, y después cada uno le va agregando unos aditamentos folclóricos, por decirte, míos, los tuyos, eh, pero lo esencial tenemos que tenerlo, y me parece bueno, porque ahora estamos entrando en una parte de los documentos donde estas palabras ya son constantes, el actor conjunto, cómo es ese actor conjunto, quién es, cómo, digamos, a qué agencia responde. Fíjate que acá te dice el Espíritu Infinito complementa al Hijo Eterno como el Hijo complementa al Padre Universal. El Hijo Eterno es una especialización. Te fuiste. Aquí, ok. Sí se me fue. La rodé. Una personalización espiritualizada del Padre. Y creo yo que nos puede ayudar mucho. Creo. A lo mejor los hermanos también tienen otros aportes que hagamos hacia ti. Nosotros, ¿te acuerdas, Mario, cuando estábamos en el grupo X, que Jaime nos mandó también unas láminas? ¿No las tienes? Podemos alcanzarte algunas láminas. Pasalas. Sí, Claro, pasalas con mucho, porque mucho, son mucho placer, porque sería interesante para que nosotros, porque nuestro hermano, además de leer, nos habla, nos grafica mentalmente. Jairo nos ha pasado, tenemos una carpeta de Jairo. Bueno, hablo de Jairo, ¿no? Hablo de Jairo. Claro, claro. Entonces, para nosotros abreviarle el contexto en el vocablo del actor conjunto, ya tenemos que tener focalizado, porque creo que algo hemos estudiado del libro, tenemos que tener lo que es la ministra divina, los 7 espíritus ayudantes de la mente, para poder asociarlo más rápido. Me parece a mí, hermano, a lo mejor estoy yendo muy adelante o no me estoy dando a entender, pero ¿ustedes qué opinan? No, está, en cuanto a mi parte, voy a revisar, a ver si Bueno, las consigo y a ver qué material consigo por allí de ese gráfico sencillo para que, como tú bien lo dices, vamos a presentarlo de manera sencilla, de tal manera que sea comprensible y luego que cada quien le vaya agregando parte de su discernimiento, de su comprensión, de su experiencia. y vamos a ver qué nos manda Ketty también. Ketty también te puede enviar Bueno, eso. chévere. Sí, mirá, si no suma, ejemplo, tampoco va a restar. Claro. Creo, yo siempre amplié el concepto del libro Urantia, sumemos.
porque una palabra, una mirada, un discernimiento de otro hermano hace a la profundidad de cómo comprende el libro y vamos alentándonos en verdad y en luz a cada momento, ¿no? En cada día de estudio. Bueno, Mira, les pido mil disculpas, no los quiero atrasar. Sí. Dime, dime. Mira, no, a lo que voy es, tengo que hacer una aclaración y una diferenciación. Lo que trabajamos en X y lo que recibimos, el material que recibimos, es muy, muy esquemático. Es como decir para los chicos de secundaria, ¿no? De un colegio, primero de media, segundo de media, tú lo entiendes. Pero ahora, como estamos trabajando con Jairo, ya es un asunto medio catedrático, ¿te das cuenta? Sí, a nivel universitario, ahí estamos. Ya, qué pena que no podamos, ya, estamos, no hay papeles, pues no hay certificado, diploma, pero título. Pero es diferente, ¿te das cuenta? O sea, lo de Jaime es más elemental. estudiar, lo de Jairo es más erudito, ¿entienden? Ya, ok, voy a buscar lo que tengo y te lo pasaremos, mandamos, te lo ¿ya? mandamos. Gracias. Bueno, gracias, Jairo. Amén, gracias. Un abrazo enorme. Amén. Sí, prosigamos. Y siempre hacen, estos comentarios son importantes porque primero nos dan un poquito como de reposo dentro de la lectura y nos da chance como para que eso de manera inconsciente, la información que nos ha llegado se nos asiente un poco desde el punto de vista mental y segundo que nos relaja, ¿no? Muy bien. Vamos a ver este párrafo, el espíritu omnipotente. Este párrafo que me parece profundo. Dice, Dios es espíritu en un sentido triple. Cuando habla de Dios, se está refiriendo al Padre Universal. Él mismo es espíritu. Dios es un ser espiritual. Dios, el Padre Universal. En su Hijo aparece como un espíritu sin restricciones, sin limitaciones. Recordemos que el Hijo es la personalidad absoluta del Padre. Y en el actor conjunto como un espíritu aliado con la mente. Observen que siempre se relaciona al espíritu infinito con la mente y la energía, siempre. Además de estas realidades espirituales, de estas tres realidades espirituales, creemos discernir, entender unos niveles de fenómenos espirituales experienciales. ¿Cuáles son esos fenómenos espirituales experienciales? Nos hablan los espíritus del Ser Supremo. ¿Quiénes son esos espíritus del Ser Supremo? Creemos que se refiere a todos los espíritus finitos, todas esas realidades espirituales finitas, porque cada vez que se refiere al Ser Supremo, se refiere al nivel de realidad finito. Por lo tanto, se refiere a los espíritus finitos. Luego lo complemento, esta es la idea. Los espíritus finitos, los espíritus de todos los seres, a todos los seres espirituales finitos. Déjame colocarlo aquí. Todos los seres espirituales finitos. Esos son los fenómenos espirituales experienciales. Ahora habla de la deidad última. ¿A qué se refiere? Aquí se está refiriendo a todos los espíritus axónitos, es decir, todos los seres espirituales axónitos. Entonces ya tenemos dos tipos de seres espirituales. Los seres espirituales finitos, es que tiene un acento aquí. Los seres espirituales finitos y los seres espirituales axónitos. Y luego nos habla y del absoluto de la deidad. Creemos que cuando se refiere al absoluto de la deidad, se refiere a todos los seres espirituales. Vamos a colocarlo de una vez. A todos los seres espirituales superaxónitos. Recordemos que la referencia a los seres superaxónitos está en el párrafo, sección 10,
en el prólogo, sección 10, párrafo 2. Esos son los fenómenos espirituales experienciales. Entonces tenemos dos tipos de fenómenos espirituales: los existenciales, constituidos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Infinito, y los fenómenos espirituales experienciales, que son aquellos relacionados con el Ser Supremo, con Dios el último, o la deidad última, y con el absoluto de la deidad. Pero este absoluto de la deidad, recuerden que están hablando desde un punto de vista experiencial, no de un punto de vista existencial. El absoluto de la deidad como existencial no es experiencial. Los reveladores dicen que probablemente, de alguna manera, en el futuro se revele a través de experiencias que no son comprensibles, y ellos no tienen idea de cómo serán esas experiencias, y de esas experiencias de Dios, del absoluto de deidad, es que surgirá Dios el absoluto. Entonces podemos ver al absoluto de deidad y debemos verlo desde dos puntos de vista: como existencial, formando parte de uno de los 7 absolutos, que no son personas, que no son dioses, ¿verdad? Y como el absoluto de deidad, como un ser experiencial, porque solamente los seres tienen experiencia. Las realidades espirituales, las realidades materiales no tienen experiencia. Entonces, este Dios el absoluto se refiere a este absoluto de deidad, perdón, se refiere a la manifestación experiencial del absoluto de deidad a través de Dios el absoluto. ¿Y quiénes aportarían el potencial de poder, el potencial experiencial? Ese potencial espiritual lo aportarían los seres superaxónicos. Creemos que de esa manera, o se conjetura que de esa manera, se formará Dios el absoluto. Pero asimismo dicen los reveladores que eso implicaría que se agotarían todos los potenciales contenidos en el absoluto incalificado, y todos los potenciales contenidos en el absoluto de deidad. Y que como eso es imposible porque son absolutos infinitos, entonces, aunque logre formarse de manera incompleta Dios el absoluto, nunca se formará de manera completa. Por eso la Trinidad absoluta jamás será una realidad completa. La Trinidad de Trinidades jamás será una realidad completa, y la tercera Trinidad experiencial, formada por Dios el Supremo, Dios el Último y Dios el Absoluto, tampoco será una realidad completa. No se llegará a completar, ni a unificar, ni a actuar en funciones. Eso es lo que entendemos de este párrafo, porque aquí nos habla del absoluto de la deidad, y lo primero que pensamos es en el absoluto de deidad como absoluto. Y este absoluto de deidad no es ese mismo absoluto existencial, sino que sería una manifestación experiencial del absoluto de la deidad, muy difícil de comprender y de entender. ¿Qué les parece? Me gustaría que comentáramos algo aquí, porque esta parte es compleja acá, por lo menos esto último del absoluto de deidad es complejo. Si hablas del absoluto de la deidad, en este párrafo estoy entendiendo, es lo que nos hace entender, ¿no? Que no es el absoluto total, digamos, El ¿no? absoluto de deidad existencial. Existencial, efectivamente, Si porque no, se va a trabajar con los seres ajá, infinitos. O sea, estábamos justamente conversando y que no puede haber un fin, ¿verdad? O sea, si no ajá, se pueden sí. agotar todos los potenciales No se le puede de las poner límites. deidades, no, No se le no puede puede haber poner límite. límites al Entonces, absoluto. Un absoluto no tiene o límites. sea, dentro del absoluto de la deidad también hay la categoría sería experiencial también, ¿no? Sí,
el, Experiencial observa sería la, dos tipos de experiencia, experiencial con el ser supremo y experiencial con el absoluto de la deidad, ¿no? Con los seres no, superabsolutos. no, observa, hay 7 absolutos, ¿verdad? Sí, Esos absolutos son existenciales. De esos 7 absolutos, 3 son personales, son personas y a la vez son deidad, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Existe la isla del paraíso, que es un absoluto material, y existen los 3 absolutos potenciales, que son el absoluto de la deidad, el absoluto incalificado y el absoluto universal. Pero estos 3 absolutos no son personales, no se pueden convertir en personas. En la isla del paraíso tampoco. Entonces, ellos no se pueden convertir en personas como absolutos existenciales porque han existido desde siempre. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, al final no, en la séptima era, cuando lleguemos a la séptima era universal, después que el cuarto universo del espacio exterior se haya completado y haya llegado en su equivalente al estado de luz y vida, allí la creación debe continuar y probablemente o el mecanismo que utiliza el Padre Universal para continuarlo es a través de una manifestación experiencial del absoluto de deidad. Aunque el absoluto de deidad no es persona, de alguna manera, cuando se complete, cuando finalice la séptima era, la sexta era, él comenzará a manifestarse, a tener una manifestación experiencial. ¿Cómo será? No lo sabemos. El resultado de esa manifestación experiencial es Dios el absoluto. okay. Es muy difícil de comprender porque que no es fácil. ¿Ve? Porque el absoluto de deidad no es persona. Si no es persona, no puede ser experiencial. Solamente las personas son experiencial. La experiencia es lo que hace crecer y el absoluto, los absolutos de deidad e incalificado al ser infinito no tienen para dónde crecer. Han agotado la capacidad de crecimiento. Solo los seres experienciales crecen en calidad, crecen espiritualmente. Entonces, ¿cómo será esa manifestación experiencial del absoluto de deidad? ¿Cómo se realizará? Los reveladores no les mencionan. La consecuencia de esa manifestación experiencial será Dios el absoluto. Bien. ¿Sí te deja un poco más claro? Por supuesto que sí. Gracias. Gracias. Amén. 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 Ah, bueno, como estamos llegando al final, me gustaría leerles este cuadrito para ver si lo pueden repasar para la próxima lectura. ¿Por qué? Porque aquí hablamos mucho de energía y hablamos de poder, pero ese poder del cual se habla no siempre se refiere a dominio, a dominio sobre una realidad. Puede ser dominio sobre las personas, dominio sobre las cosas. Ese poder normalmente se refiere a poder experiencial, el crecimiento que deja cada experiencia de contenido y significado espiritual en una persona. Ese valor que se crea cuando trabajan conjuntamente la mente espiritualizada y el ajustador del pensamiento. Esa experiencia que queda, a esa experiencia los reveladores le llaman poder. Por eso el término síntesis, poder, personalidad se refiere precisamente a esos conjuntos de valores que han creado los seres finitos y que se unen con la personalidad espiritual de Dios el Supremo. Esa es la síntesis, poder experiencial, pero poder personalidad, pero poder experiencial, poder
dominio de las realidades a través de la experiencia. Y no es un dominio que podamos captar con nuestros ojos. Nadie puede captar el dominio de su propia mente. No podemos captar el dominio que tienen los controladores de la fuerza sobre las energías. Eso va quedando en cada ser, en cada persona, en cada individuo. Y cada uno tendremos que dominar los espacios que nos corresponden. Por eso aquí les quise traer este concepto de energía que nos dan los reveladores en la página 469, primer párrafo, que dice, el extracto dice, energía se utiliza para designar todas las fases y formas del movimiento, la acción y el potencial fenoménicos, es decir, el potencial de lo que va a ocurrir, de lo que puede ocurrir. A ese término se refiere, o a eso se refiere el término fenoménico, de fenómeno, lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir. Mientras que fuerza se aplica a las fases de las energías anteriores a la gravedad, es decir, a las fases o características que posee la energía antes de ser atraída por la gravedad lineal de los planetas. Entonces, se habla de la energía hasta que ella es energía hasta que ella es manipulada por los organizadores de la fuerza. Cuando ya entra a ser manipulada por los directores del poder universal, entonces ya deja de llamarse fuerza y se llama poder. Son las diferentes fases de la energía. Mientras la energía es atraída por el paraíso, se llama fuerza. Cuando esa misma energía comienza a ser atraída y atraída por los cuerpos materiales y manipulada por los directores supremos, los directores morontiales del poder, los directores supremos del poder, entonces ya se llama entonces poder. Son fases de la misma energía. Que es importante que si ustedes la pueden repasar en la semana para que podamos entender un poco más esta parte, porque nos va a hablar de fuerza, energía y poder. Y observe que este es un poder, por lo menos este término poder aquí se refiere a esa manifestación de la energía que es atraída por la gravedad lineal, pero no es el mismo poder al que se refiere la expresión síntesis, poder, personalidad. Ese es poder experiencial y este es poder energético, poder de una característica que presenta la energía. Entonces son dos términos totalmente diferentes que debemos tratar de diferenciar, y eso lo vamos a diferenciar por el contexto del párrafo donde se encuentra. Pero es muy, muy importante tener esa diferencia para ubicarnos mejor, para comprender mejor la lectura de la próxima semana. La voy a pasar para abajo. Yo siempre la manejo muevo los párrafos para que no queden interlineados y puedan ser leídos con mayor facilidad. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Vamos a dejarlo hasta acá, si les parece, por la hora. La semana que viene comenzamos a partir de aquí, lo repetimos. Si tienen alguna pregunta o les surgen preguntas, las hacemos acá. O las hacemos en su momento. Recuerden que no hay apuro. Lo importante es que aprendamos. Claro que